la mañana, 50 minutos, 9 de la mañana, 50 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política, Punto de Vista. Nuestro siguiente invitado es Sebastián Corral, quien antes fuera secretario general de la Administración Pública en el gobierno de Guillermo Lasso Mendoza. Ingeniero Mendoza. Gracias, don Alcides, pues lo saludamos a Sebastián, fue secretario de la Administración Pública, antes fue embajador del Ecuador ante el Reino Unido, eh, y pues es él ampliamente conocido por sus años de estar en los medios de comunicación. Eh, Antes que nada queríamos confirmar, Sebastián, si nos está viendo y receptando también el audio bien. Entiendo que está en la capital de la República. Muy buenos días. Buenos días, Andrés, y buenos días, Alcides. Buenos días a todos los radioescuchas. Oigo y veo perfectamente todo, señores, todo en orden. Magnífico, magnífico. 9:51 minutos, 9:51 minutos en el sistema de emisoras Atalaya. Don Alcides, ¿qué le parece si empezamos las preguntas? Vea, don Sebastián Corral, la verdad es que hay tres preguntas claves que hay que hacerle a usted y vamos en el transcurso de esta entrevista a ver si nos puede responder. Primero, porque hay un grupo de asambleístas correístas que lo han vuelto a llamar a juicio político. Punto uno. Punto dos, vi y leí una nota que usted publicó en las redes sociales sobre el tema de la cantidad de obras de infraestructura en el campo de la energía eléctrica que dejó ya hecho, firmado contratos, etcétera, del gobierno anterior. Y el tercero, sobre el juicio político a la ministra Palencia, que entiendo yo que ya debe de estar empezando en la Asamblea Nacional. Pero mire, yo creo que el tema eléctrico debe ser prioritario en este momento para todo el país. Y quisiera un poco que nos diga qué fue lo que dejó ya, como dice alguien, en la mesa servida a este gobierno para que empiece ya a ejecutar todas esas obras de infraestructura que hasta el momento hacen falta y por la cual estamos en estos racionamientos eléctricos. ¿Cuáles fueron en detalles, muy brevemente, Sebastián, esos proyectos, esos contratos, esas obras de infraestructura eléctrica que ustedes dejaron ya listas prácticamente? A ver, yo primero, antes de entrar en eso, quiero hacer un par de reflexiones generales, si me permiten, rápidas. Primero, estas crisis o estar en el gobierno, que es la primera experiencia que yo he tenido de incursionar en el manejo del Estado, es muy complicado. Partamos de esa realidad, es decir, todos los problemas que tiene un presidente y su equipo son tremendos todos los días de diferentes índoles y en el Ecuador son, me imagino, más graves que en otras partes del mundo por todo el problema, digamos, institucional que tiene el Ecuador y por todas estas peleas intestinas a nivel político que no le permiten avanzar al país. Primer punto. Segundo punto, la manera en la que el correísmo armó el tema eléctrico en el Ecuador es el origen de todo este problema. Seamos absolutamente claros. La Constitución dice que el sector energético es un sector estratégico y por ende privativo del Estado. Se dieron cuenta de la brutalidad que significaba eso y pusieron en la ley que en circunstancias excepcionales el Estado podrá delegar al privado hacer obras de generación, ¿no es cierto? El otro problema estructural que tiene el tema energético es cómo está hecha la tarifa. Digamos, en el Ecuador, para calcular la tarifa eléctrica, de acuerdo a algún mandato constitucional que hicieron en la famosa Asamblea de Montecristi, es ridículo porque no puede amortizar los equipos. Es decir, uno compra una turbina y una turbina tiene un número de años de vida útil y uno en sus costos tiene que incorporar la provisión para reemplazar esa turbina en su momento. Bueno, en el Ecuador, lo único que hay como poner como parte del costo de la tarifa es los costos de operación. Entonces, ese es el origen y principal problema que tiene el sector energético en el Ecuador. Luego, ustedes habrán visto que, digamos, estos analistas inteligentísimos del correísmo y muchos de sus ex funcionarios dicen, pero si dejamos el programa o el plan estratégico de electrificación hecho y escrito y solo había que continuarlo.
Claro, lo que no dicen es que el Estado se quedó sin un centavo. Entonces, es imposible para el Estado construir todas esas obras que estos genios dejaron escritas que habían que hacer, que había que hacer, ¿no es cierto? Es imposible. Entonces, ahí es donde el sector privado tenía que intervenir. También dicen ahora, a raíz de los tweets que yo publiqué con respecto a lo que hicimos, que ahí está, que los privados sí pueden invertir y sí pueden hacer obras. Claro que sí, pero la demora y las trabas que tienen los inversionistas, las personas que están interesadas en producir energía en Ecuador son brutales, porque uno de los daños principales que le hizo el correísmo a Ecuador, a este país, es mental. La gente cree, o mucha gente cree, que el Estado tiene que hacer todo, y eso es mentira, y eso es falso, y eso es con lo que hay que luchar. El Estado debe poder dejar, o sea, debería dejar que los privados no solo generen, transmitan energía, vendan energía, recauden energía, como es en varios países de alrededor nuestro, donde las personas pueden escoger a qué compañía eléctrica le compran la luz o le compran el gas. El caso específico aquí en el Ecuador es el tema de los teléfonos celulares. Uno puede escoger con qué compañía trabaja. Debería ser lo mismo para la electricidad, para el gas, en fin. Entonces, esas son las dos consideraciones generales que hay que hacer. Durante los 11 casi meses que yo estuve en la Secretaría General de la Administración, había una cantidad de proyectos represados, no del gobierno, sino de anteriores gobiernos. El caso emblemático es el caso del proyecto Conolopus de Galápagos, que es un proyecto pequeño que genera creo que 15 megas, que tenía 3 años paralizado. Entonces, yo, junto con el equipo del Ministerio de Energía, con finanzas, con la Agencia de Regulación de las Energías Renovables, no sé qué locura que ahí existe en el Ecuador de una entidad estatal que controla todo, hicimos un trabajo brutal tratando de que la burocracia entienda que los problemas de energía del Ecuador son causados por esto y que tenemos que cambiar y desregular muchas cosas. Entonces, logramos firmar, como puse en mi tweet, algunos proyectos con un total de 714 megas de generación. Todo con inversión privada y todo con energías limpias renovables. El Aromo, Villonaco 3, Conolopus, Intinaya Solar, Imbabura Solar, Ambi Solar, Urcuquí, San Jacinto, Santa Rosa y El Rosario. También otra cosa importante, a nosotros nos tocó anunciar los primeros apagones. ¿Cuándo anunciamos los apagones? Cuando vimos que las cotas se pusieron en niveles no críticos o no peor que críticos como están hoy día, sino antes para preservar los embalses, porque eso es muy importante. La señorita Manzano el otro día en una entrevista en Ecuavisa aceptó que el gobierno debió haber hecho apagones cortos desde hace tiempo, este gobierno. Si hubieran hecho apagones cortos antes, hoy no estaríamos con crisis, con apagones de 8 y 10 horas como estamos. Eso le aseguro, porque hay que preservar los embalses por una serie de razones técnicas que los expertos le podrían explicar de mejor manera. El momento en que supimos que había problemas de energía, el presidente Lazo estaba en Lima. Yo le llamé a decir que íbamos a anunciar los apagones, conversamos, en fin. Y ese mismo sábado nos fuimos a Bogotá, nos reunimos con el presidente Petro y los 450 megas que nos puede vender Colombia, nos los vendieron sin, digamos, haciendo un esfuerzo, porque Colombia tiene mucha capacidad instalada, pero claro, como es un sector desregulado, la tarifa de energía cambia de acuerdo a la oferta y la demanda. Cuando más energía hidroeléctrica hay, menos cuesta. Cuando les toca prender las termoeléctricas, cuesta más. Nos vendieron la energía por gestión directa del presidente Lazo con el presidente Petro. Pero una pregunta, Sebastián, interrumpo brevemente. ¿Qué les dijo el presidente Petro? Porque sigue siendo el presidente de Colombia, entonces hoy ya no nos venden. El presidente Petro, tenían ellos también problemas de estiaje, pero hay diferentes empresas privadas en Colombia que producen energía un poco más cara, sin lugar a dudas, pero pueden vendernos. Colombia tiene capacidad instalada por el doble casi de energía de la que consume. Es cuestión de hacer una gestión
política, porque esto depende de la voluntad política del presidente Petro. Infortunadamente hubo un impasse a raíz de unas declaraciones del presidente Noboa. El presidente Noboa, si yo pudiera decir algo, debería llamarle, pedirle una cita, ir y hacer que Colombia nos vuelva a vender energía que yo creo que sí la tiene. Es más cara, pero sí la tiene. ¿Ok? Claro. Pero nosotros necesitamos, es como, o sea, lo No, importante. la energía más cara es la que no hay, pues. Esa es la más cara de todas. ¿No es cierto? Dejamos firmado con Energy Kill el contrato de concesión para generación térmica. Estaba previsto que funcionen con 4 unidades de 48 megas cada una y que produzcan 192 megas. El otro día Ecoavis hizo un reportaje sobre el tema. No han hecho nada sobre eso. No se ha hecho, no se ha continuado con eso. ¿Pero qué faltaba ahí pues, por hacer? Ejecutar el contrato. Pero sí, pero Alcides, Porque se habla de todos unas los turbinas proyectos que que yo hay que les poner acabo de todavía, decir, algo así. perdón. Se habla de unas turbinas que había que poner y que hay que cambiar a las turbinas y que cambiar las turbinas se echa a andar ya el proyecto. Claro, por supuesto. Y no lo hicieron. Y vamos 10 meses o 11 meses de que salimos nosotros del gobierno. Eso quedó firmado y no se ha hecho. Eh, ¿Qué más? Sobre generación hidroeléctrica, impulsamos los proyectos Santiago y Cardenillo. En el primero dejamos los diseños definitivos y la licencia ambiental. Se adquirieron 32 grupos de generación eléctrica para ampliar en 55 megas la central termoeléctrica de Quevedo. Estos motores funcionan con un combustible que se produce aquí, que se llama, ya me voy a acordar, y ya están operativos desde el 2024. Menciono lo del combustible porque ahora quieren generar con diésel. La barcaza que trajeron de 100 megas funciona con fuel, algo fuel, y es mucho más barato, es muchísimo más barato. Producir con diésel cuesta casi el doble por kilovatio hora. En cuanto a transmisión, duplicamos la capacidad de transformación en las subestaciones de Durán, Cuenca y Machala, instalando nuevos transformadores. En la reunión con el presidente Noboa el 17 de octubre se le entregó todo esto. Y luego, en la reunión ya específica sobre energía, con el secretario de la Administración nombrado en ese momento, Arturo Félix, y la nueva ministra de Energía, la señorita Robo, se les entregó todo listo para que contraten, sin haber firmado, pero todo encaminado a que contraten la barcaza de 240 megas con la empresa turca con la que terminaron contratando una barcaza de 100 megas, la que está funcionando ahora, me parece que es en las esclusas en Guayaquil. Entonces, todo eso se hizo. Se dejó firmado el contrato el contrato de crédito con el Banco Europeo de Inversiones para que la conexión entre Perú y Ecuador se amplíe. Hoy día esa conexión permite transmitir 50 megas, que la presidenta No se la ha Boluarte... licitado ya eso. ¿Cómo? Ya se la licitó eso. No, no, por supuesto, pero había que financiar, pues. Y Ah, nosotros dejamos firmado el contrato de financiamiento para poder hacer la obra. Entonces, digamos, yo hago... Sebastián, Sí, disculpa señor. la interrupción, pero ¿qué pasó con esos 465 megavatios que estuvieron a punto de ser contratados casi al finalizar el gobierno de Guillermo Lazo y que no se los contrató? ¿Cuál fue la dificultad? A ver, nosotros estábamos de salida y nos pareció prudente y, no sé, honesto dejar que el siguiente gobierno firme los contratos para evitar cualquier tipo de suspicacias, porque son contratos importantes, grandes. Dejamos listos todos los documentos, todos los procesos, pero la ministra Arrobo decidió que no iba a seguir adelante con eso y no lo hizo. Eso es todo. Pero no fue una decisión de la empresa eléctrica de Quito que dijo que no había presupuesto y por eso no se contrataban esos No eran 465. 400, eran 240, era la barcaza turca. Fue, fue una instrucción que le Ah, dio la nueva ministra Robo al ese entonces gerente de la empresa eléctrica Quito. ah, caray, vea usted. Ah, o sea que fue así. Mire, no, no, son cosas que uno no No conoce. sabíamos, no sabíamos. Pero bueno, esa es la verdad. Ustedes me conocen de hace más de 20 años. La política para mí es un paréntesis en mi vida. No es mi mundo. Yo siempre he estado en el sector privado.
pero yo no tengo agenda política oculta, ni tengo ningún interés en ser candidato a nada, ni ando buscando espacios de poder. Yo solo cuento lo que pasó, la más absoluta verdad. Pero Sebastián, pregunto algo. De todas maneras, empezaron los apagones. Y claro, en ese momento no es como ahora que todos decimos, uy, 10 horas, 9 horas, 12 horas. No, los apagones eran de bastante menos. Eran Igual, de 3 horas en la costa y de 4 horas en la Sierra y el Oriente. eso mira, no lo recordábamos. Pero sí fue un shock, porque no teníamos apagones desde, creo que desde la época por lo menos así, desde la época de Sixto, de esa época. Entonces todos dijimos, ¿qué pasó? Retrocedimos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora tenemos una cantidad de horas, pues, que no nos hubiéramos imaginado. También en abril hubo. Y esto que nos cuentas de Colombia nos deja realmente, porque así sorprendidos, porque recordamos la gestión del expresidente Guillermo Lazo, que fueron y se reunieron directo allá en el Palacio de Nariño con Nos el... recibió el presidente, para que la gente sepa, el presidente Petro llegó el viernes de China, de una Ujú. visita a China. Yo hablé el miércoles con su jefe de gabinete, nos habló él con el presidente Petro y el sábado nos recibió 11 de la mañana en el Palacio de Nariño. Por cierto, le recibió al presidente Lazo, hicieron una ceremonia militar increíble con todos los honores y luego conversamos 4 horas. Y les voy a contar algo más. El presidente Petro le dijo a su ministro de Energía, que estaba sentado en la mesa con nosotros, le dijo, ministro, hay que buscar un mecanismo para que la energía que le vendemos a los ecuatorianos sea más barata. Busque la manera de no venderle al precio, digamos, spot, sino busquemos la manera de sacar energía de algún lado más barata y busquemos el mecanismo financiero o lo que sea para poder venderles más barato. Esa era la relación internacional que el Eso se presidente Lazo hizo, manejaba. Sebastián, eso se hizo. Nosotros ya nos fuimos al CIDES, yo creo que no se hizo, pero porque cada gobierno tiene sus urgencias y sus Claro. momentos, entonces yo me imagino que ya no se hizo, pero yo sí creo, me parece fundamental que alguien del gobierno al más alto nivel busque una reunión del presidente Noboa con el presidente Petro, le vayan a visitar, le pidan una cita, se eliminen asperezas y se busque que Colombia nos venda esos 450 megas, que es lo que puede transmitir la interconexión. Cambiando de tema, Sí, el señor. político a la ministra Valencia, y antes incluso el tema de la fiscal general, la doctora Diana Salazar, tenía también que ver con los probables juicios a ex ministros del gobierno de Guillermo Lazo, entre esos a Sebastián Corral, a Pablo Arosemena, y por ahí se me olvida el otro. Andrea Montalvo de Cenecit. Así es. Ok, Andrea Montalvo, ese necesito. ¿En qué quedó el tema? Porque si ya se termina hoy o mañana lo del caso de la ministra Mónica Palencia, ahora sí ustedes están en el orden de Ya lo han interpretación. vuelto a llamar. Eso sabemos, Claro. pero Sí. me imagino que la comisión de fiscalización tendrá que votar, pues, ¿no? A ver, yo no soy especialista en esto y la verdad, seguir esta pobrísima asamblea lo que da es una profunda pereza. Yo fui notificado que iba a tener un juicio político. Por los vaivenes de la política, el correísmo decidió que ya no iba a mi juicio político, ni el de Pablo Arcemena, ni el de Andrea Montalvo, y luego recibí una notificación para que se termine el juicio, y recibí la notificación de que se dejó sin efecto y que no hay juicio político, al igual que Pablo y al igual que Andrea. ¿Por qué? Porque es evidente que, digamos, en el Ecuador matamos muertos, ¿no? O sea, yo ya a nivel político no tengo ninguna relevancia, ni Pablo Arosemena, ni Andrea Montalvo. Entonces lo que querían es llegarle a la ministra Palencia. Ya le llegaron, hoy es el juicio de la ministra Palencia, pero resulta que un diputado correísta, no sé dónde, ni sé, me acuerdo cómo se llama, ha decidido que no, que hay que hacerme juicio político a mí. Entonces volvieron a mandar al CAL, el CAL aprobó, tiene que ir a la Comisión de Fiscalización, y la verdad, no creo José que, Vallejo se llama. José Vallejo se llama. ya, y la verdad no creo que den las fechas, porque según me han dicho,
hay otros juicios políticos ya en la fila y tienen que ir, digamos, cumpliendo la La fila que secuencia. existe. Y a mí solo me pueden enjuiciar hasta el 23 de noviembre, que es un año de que dejé las funciones públicas. Entonces, aparentemente no va a haber tiempo. Y la verdad, si es que al final me toca ir a la asamblea, iré a la asamblea y me defenderé, porque, digamos, eh, el otro día Osvaldo Hurtado dijo una cosa que es verdad. Un gran porcentaje de estas personas que están en la asamblea son semianalfabetos. Eso dijo Osvaldo Hurtado en un programa y la pobreza argumental, la pobreza de argumentos, o sea, la redacción de las cosas. Hay excepciones, por supuesto, ¿no? Pero la generalidad es de un nivel realmente paupérrimo. Entonces, si me toca ir, iré a defenderme y al final del día, lo que uno diga o deje de decir no tiene nada que ver con la intención política de las diferentes bancadas y nada, si me censuran, me censurarán, si es que me toca ir y si no, este señor, este diputado que ha puesto el pedido del juicio político, me imagino que estará buscando hacer méritos con alguien, no sé, no sé cuál es la razón. Si el propio correísmo fue el que desechó mi juicio, no entiendo por qué ahora un correísta vuelve a plantear un juicio que sabe que no tiene tiempos, en fin, no sé. La verdad, no sé y no es un tema que me quite el sueño un minuto. Oiga, pero siempre se dijo que usted no era sujeto de juicio político como secretario de la administración. Es evidente que no soy sujeto de juicio político porque el cargo de secretario de la administración, si bien es un cargo importante, alto, no genera política pública. Yo no creo acuerdos ministeriales, en fin, yo no una serie, el secretario de la administración no es sujeto de juicio político, pero bueno, estamos en el Ecuador, pues, ¿qué le puedo decir al CIDES? Cualquier cosa, fría en granizo estos señores. Claro, pero lo que tiene que, a ver, y no aquí explícanos la parte legal, ¿por qué no el secretario de la administración ser parte de un control político? O sea, porque puede ser llamado a la asamblea a dar explicaciones. Ok, Bueno, a mí no me llamaron nunca y luego ya el presidente Lazo tomó la acertadísima decisión de mandarles a todos a su casa y la gente estuvo muy contenta con eso. Más allá de eso, pues, tengo obligación el cargo tiene la obligación de ir a dar informes, pero no es sujeto de juicio político porque no crea políticas públicas. La gestión de la función ejecutiva tiene diferentes niveles y en el nivel en que está el secretario general de la administración, así como está el secretario jurídico de la presidencia de la República, así como está el secretario anticorrupción, así como está una serie de gente, no, por más que ocupan cargos con nivel de ministerio, no son sujetos de juicio político. Insisto, puede ser que pase cualquier cosa, estamos en el Ecuador. sí, sí, eso es cierto. Ahora, en el tema de los otros dos ministros o exministros, ¿tú has podido hablar con ellos? Pero claro, yo hablo, de hecho ayer por otro tema hablé con Pablo Arosemena y con Andrea Montalvo he hablado varias veces, sin duda. Pero esos juicios están desechados y nadie les ha vuelto a poner. El único que han vuelto a poner es el mío. O sea, Andrea y Pablo ya no tienen ningún problema. Pero el suyo todavía está en veremos, porque todavía falta que el Consejo de Administración Legislativa, ¿verdad? Que ha enviado a la Unidad Técnica Legislativa, le ha pedido a esta Unidad Técnica Legislativa un informe técnico jurídico que recién lo va a entregar el 28 de octubre para saber si es que lo van a llamar o no a juicio político a usted. O sea, todavía está eso en veremos. No se sabe si se vaya a dar o no se vaya a dar, porque Y dicen como que hay digo, más causales que lo llamaron antes. y como digo, los tiempos no deberían dar porque después de ese informe tiene que ir a la comisión de fiscalización, en fin. Y hay otros juicios antes que el mío. Entonces, yo no creo que den los tiempos porque es hasta el 23 de noviembre que hay plazo para que me enjuicien políticamente. Insisto, más allá de que si me toca ir a la asamblea, estaré encantado de ir y decirles un par de cosas a estos mangajos. Oye, Sebastián, quiero contarles algo más, quiero a ver, contarles algo adelante. más
sobre el tema eléctrico que se me escapaba. Ok. Ayer, la ministra de Trabajo hizo un acuerdo ministerial sobre el pico y placa eléctrico. De los 4 días de trabajo que O sea, probablemente pueden ser, ¿no? Con 10 horas diarias. digamos que es un acuerdo ministerial que permite que los empleadores y los empleados se pongan de acuerdo para poder flexibilizar las horas, trabajar las 40 horas de la semana, pero de mutuo acuerdo. Puede ser 4 días de 10 horas, pueden ser, no sé, 7 días de 6 horas, 5 horas y pico, en fin, hay flexibilidad, ¿no es cierto? Y lo cual a mí me parece fantástico. Lo que es increíble, señores, es que cuando nosotros nos fuimos, Patricio Donoso dejó firmado un acuerdo ministerial que permitía hacer eso, mucho más completo, mucho más detallado, mucho mejor estructurado, que incluía otras cosas, y la ministra actual de Trabajo, a los 2 días que fue ministra, derogó ese acuerdo. Entonces, ya tenían el trabajo hecho, y por este tema de que hay que borrar todo lo que hizo el gobierno anterior, digamos, eliminó ese acuerdo ministerial. Ya tenían el instrumento. Sebastián, pero esta decisión que ha tomado la ministra de Trabajo se tomó en base a un pedido que hizo un gremio empresarial, creo que de la pequeña industria de Quito, que yo lo leí Así es. hace poco, ¿no? Que planteaba eso precisamente, casi lo mismo que ha aprobado la ministra de Trabajo. O sea, era Bueno, realmente idea de la dirigencia empresarial de Pichincha. a la persona que me convocó a la entrevista de hoy, le voy a mandar en este momento por WhatsApp, a Paola, le Sí, voy a Paola, mandar va. en este momento el decreto ejecutivo, el acuerdo ministerial, perdón, que dejó firmado nuestro ministro de Trabajo, para que ustedes lo revisen y vean cómo fue, o sea, qué es lo que dice un decreto y qué es lo que dice el otro decreto. Y van a ver que el decreto se dejó firmado, fue derogado por la ministra, y resulta que ahora escriben lo mismo, menos estructurado, menos completo, pero me alegro. Ahí le acabo de mandar a Paola el Perfecto, acuerdo perfecto. ministerial que dejó firmado Patricio Donoso. Igual le vamos a pedir tu teléfono a Paola y se lo voy a dar al CIDES igual, Claro que sí, porque estos son temas claro que sí. que hoy están, o sea, es lo que tiene el país hoy por hoy realmente de cabeza, patas arriba, que es el tema energético. Esa es la gran verdad. Hay Y otro, hay que hacer, y Andrés y Alcides y la gente que nos está escuchando, hay que hacer que se desregule el mercado, hay que cambiar esa maldita constitución que le da todas las capacidades al Estado, que creó un Estado omnipresente y omnipotente, y dejar que la iniciativa privada funcione, camine. A ver, y yo quiero decir otra cosa. Hay algunos temas en la sociedad ecuatoriana sobre la que deberíamos poder ponernos de acuerdo, con todos, con todos. Uno, porque déjeme hacer un antecedente adicional antes. a Otra ver, de las cosas que dicen los correístas es que estos incapaces, incompetentes, nunca hicieron el mantenimiento a las termoeléctricas y las termoeléctricas no están mantenidas. pero no solo Claro, dicen los correístas, ¿ah? Yo también he escuchado a técnicos de la SPOL y de a... acuerdo, pero Andrés, el Estado ecuatoriano no tiene recursos. Ese es el problema. No tiene los recursos. Entonces, como todo es de última hora, en emergencia, cuando ya es insalvable, se paga. Así funciona el Estado, no desde que, no con nosotros. Funcionó con Moreno así, funcionó la última época de Correa así, y está funcionando con Moreno así, perdón, con Novoa así. ¿Por qué? Porque hay escasez estructural de recursos. ¿Por qué? Porque tenemos, y ese es uno de los temas sobre los que la sociedad tiene que conversar y ponerse de acuerdo, el subsidio a los combustibles. Se van 3.500 millones de dólares al año en subsidio a los combustibles. Ese es un tema sobre el cual el país tiene que sentarse a conversar y ponerse de acuerdo.
Ese es un tema. El otro tema sobre el que la sociedad tiene que ponerse de acuerdo y conversar, y uno puede tener posiciones diferentes, es sobre el código laboral. El código laboral es del siglo antepasado, para ser exactos. 1938. Y digo antepasado porque el dinamismo del mercado laboral es tan brutal que 1938 en términos del código laboral es del siglo XVIII, ¿no es cierto? Entonces, eso hay que arreglarlo, eso hay que ponerse de acuerdo. Hay que ponerse de acuerdo sobre el tema de las pensiones jubilares, sobre todo el tema del IES. El presidente Lazo le pidió a un grupo de ecuatorianos brillantes que preparen un documento con posibles alternativas de solución. Se lo presentó a la sociedad, neoliberales quieren privatizar el IES, ladrones, no sé qué, papá, papá, papá. No hay cómo conversar. Entonces, este es otro tema fundamental sobre lo que los ecuatorianos debemos ponernos de acuerdo. La reforma a las pensiones, el subsidio a los combustibles, el mercado eléctrico y el mercado laboral, el mercado energético y el mercado laboral. Si esos cuatro problemas uno se podría sentar de buena fe con todos los actores de diferentes tendencias políticas, porque puede ser que yo esté equivocado, pues puede ser que liberar el mercado energético sea un error, puede ser, pero que alguien me proponga algo distinto y no solo, como se sucederá después de que me oigan en esta entrevista, dirán neoliberal, corrupto, incompetente, ta, ta, ta. Conversemos, si hay una mejor opción y se mejora lo que uno plantea, bueno, pues hay que aceptarlo. Pero no hay cómo conversar, ese es el problema fundamental del país y por ende no hay cómo llegar a acuerdos. Hay que conversar, así es. Si no, no avanzamos. Sebastián, muchísimas gracias. Nos quedan algunas preguntas, pero lo vamos a hacer en una futura entrevista. Creo que ha sido muy interesante y muy esclarecedor en en varias partes, porque son cosas que uno no sabe y que a pesar de que entrevistamos aquí a presidentes de colegios, a ex reguladores, a ex ministros, a gente de la SPOL, también de la Universidad de Politécnica Nacional, etcétera, etcétera, pues no están, no han estado en el meollo del asunto y al detalle en los más altos niveles, como ha sido tu caso recientemente. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la entrevista, un saludo a ustedes, a los años que les puedo ver y un saludo muy grande a toda la audiencia que les escucha. Muchas gracias. Igualmente. Gracias, abrazo. El ex secretario de la Administración, con nosotros el magíster Sebastián Corral, aquí en Punto de Vista a través del sistema de emisoras Atalaya.